Hola, somos los pastores Pedro y Ana Villegas y queremos invitarte a que disfrutes el próximo mensaje. Oye, eso es bastante importante. Señor, ayúdame a organizarme para que mi familia se organice, ¿no? Porque muchas veces lo que nosotros estamos intentando es de organizar la familia para que todo esté bien, ¿no? Porque todo miembro de la familia cree que él es el organizado y que los demás son los que tienen que organizarse. ¿Sí? ¿Lo reconoce o no? Sí, pero no. Resulta que es que vemos más fácil el error de los demás que el error propio. Por eso la palabra de Dios nos dice que en lugar de quitarle la pajita del ojo al otro, ¿por qué no te quitas la viga del ojo tuyo? Porque es más fácil identificar algo pequeño en los demás que algo grande en cada uno de nosotros. Así que hoy que el Espíritu Santo de Dios te ayude a identificar lo grande en ti, que va a ayudar a que tu familia se organice. Amén. Entonces, prohibido meter codo. ¿Listo? Ok, guarde codo. Bueno, hoy vamos a estar terminando esta serie de I Love My Family. Habíamos dicho que solamente iba a ser junio, pero me parece chévere que lo hayamos hecho 2 meses porque nuestra familia lo merece. Y esta es una serie que todos los años lo hacemos más o menos por esta época, así que si usted compró el saco, guárdelo porque lo va a poder usar dentro de un año. Amén. Y eso, bueno. Y mira, este es uno de mis versículos favoritos con respecto a lo que es la familia. Dice en Salmo 133, versículo 1 al 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. ¿Quién que tiene hijos está de acuerdo con eso? Amén. O sea, cómo es de lindo ver a los hijos jugando, felices, siendo amigos, velando el uno por el otro. Y cómo es de molesto cuando ellos empiezan a pelear. No importa la edad, pueden ser chiquitos, no sé, me imagino que también cuando son grandes porque veo a mi mamá sufriendo, ¿no? Pero qué molesto es cuando los hermanos pelean. Pero qué tan lindo es cuando ellos están en armonía. Dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Y acá yo veo a nuestro Padre Celestial diciendo lo mismo que nosotros sentimos cuando nuestros hijos están en armonía. El Padre Celestial está diciendo, qué hermoso, qué lindo es cuando yo veo a mis hijos, entre hermanos, conviviendo en armonía. Y Él deja saber que en ese momento es como que su espíritu, su unción se derrama y va descendiendo por todos nosotros y que eso produce bendición y vida eterna. Eso quiere decir que nunca vamos a poder vivir nosotros ni bendición ni conversiones cuando hay divisiones. ¿Eh? Y volvamos a decir porque salió hasta en ritmo, ¿no? ¿No es cierto? Nunca vamos a poder vivir bendición ni conversiones cuando hay divisiones. Y por eso el enemigo siempre va a buscar dividir toda iglesia, tu iglesia, toda familia, tu familia y la familia de Dios. Ahora, este versículo está hablando de las 12 tribus de Israel. Y está hablando de los beneficios, como el Señor está diciendo que tiene que buscarse una armonía entre las 12 tribus para que pueda haber justamente bendición y para que pueda haber vida eterna. Ahora, este salmo no es diferente, sino que me parece bastante similar a la oración que hace Jesús antes de ir al Padre con respecto a nosotros. Porque dice en Juan 17:22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno. Está hablando de nosotros. Y dice, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Y también acá justamente Jesús está hablando que cuando hay una unidad entre los creyentes, hay bendición y hay vida eterna. Dios está en medio de ellos, se alcanza la perfección y el mundo cree que Dios nos ha enviado. Si la iglesia está dividida, Jesús no está siendo revelado. ¿Ok? ¿Lo entiendes? Cuando hay división en la iglesia, se están frenando justamente las conversiones. Y por eso el diablo siempre quiere empezar con pequeñas divisiones. ¿Para qué? Para que deje haber un impacto. Cuando hay división en tu familia, aquellos que no conocen a Jesús de tu familia no van a verlo. Porque lo único que están viendo es tu división. Así que es una responsabilidad entre creyentes siempre estar buscando la armonía. ¿Quiere decir que no va a haber conflictos? Siempre va a haber conflictos. O sea, siempre va a haber conflictos, ¿no? Ayer justamente veía Rocky, ¿no? Y Rocky 5 con mis hijos. Y entonces este boxeador que quería pelear, dice, ¿quieres pelear? Sí, cásate. Y dije, oiga, está bueno ese chiste de Rocky, ¿no?
Pero toda relación seria pasa por momentos de tensión. Pero ahí hay una oportunidad de nosotros superar esa tensión para construir una mayor unidad. Siempre que hay una tensión y se supera, tú puedes tener una mayor unidad. La unidad y la armonía son agradables y son anheladas dentro de nuestra familia. No hay nada más aburridor que una división. Cuando hay una pelea entre parejas, cuando hay papás que se están hiriendo, cuando hay hijos que se están peleando, cuando hay padres con hijos peleando, todo eso daña completamente la mañana. Todo eso daña completamente el día. Todo eso daña completamente la semana. Pero también toca entender que, como lo decía ahorita, toda relación seria pasa por momentos de tensión, donde solo aquellas relaciones a las cuales nosotros les damos el debido valor la van a sobrevivir. Mira, cuando hay una tensión en una relación, lo que realmente está pasando es que se te está poniendo a prueba qué tanto tú valoras dicha relación. Porque hay algunos que dicen, no, ya hay una pelea, abandonemos. Eso es lo que tú valorabas, esa relación. Si tú abandonas ante una situación difícil, quiere decir que esa relación no valía para ti una pelea. Hace varios años atrás, tenía yo un amigo en la iglesia, bueno, lo tengo porque todavía, sino que él vive todavía en Colombia, y así inseparables, ¿no? Y recuerdo que pasado un mes nos encontramos con otro amigo y llega y nos dice, oiga, ¿y ustedes que siguen igual de amigos? Pero mi amigo en ese momento dice, no, ya peleamos. Y yo me quedé escuchando sus palabras, porque como analizando lo que le había dicho, yo dije, hay una gran revelación detrás de lo que él dice. ¿Por qué? Porque él dijo, no, ya no somos igual de amigos, ya tenemos una amistad a prueba de peleas. Eso quiere decir que es una mejor amistad, porque superó aquello que quería dividir la amistad. Así que déjame preguntarte, ¿qué tipo de relaciones tienes tú? ¿Tienes relaciones a prueba de peleas? ¿Tienes relaciones a prueba de conflictos o tienes relaciones basura? Porque si tú tienes un celular y con el menor golpecito se te daña, tú dices, ese es basura, no, está mal hecho. ¿Por qué estás construyendo esas relaciones? No construyas relaciones basura. Lo más fuerte el conflicto que tú resuelves, lo más verdadera la relación que tú tienes. Y continúa Salmo 133, 3 dice, donde se da esta armonía, el Señor concede. ¿Quién concede? Dios. Bendición y vida eterna. Siempre que tú construyes armonía, Dios dice, yo quiero bendecir esta relación. Y yo voy a usar esta relación para que haya diferentes conversiones. La armonía en las relaciones tiene que ser sembrada, cultivada y cuidada. No se da por sí sola. ¿Sabes qué se da por sí solo? Yo te voy a decir que se da por sí solo. Porque en el año 2020 el Señor nos regaló una casa, hicimos el jardín, todo perfecto, lindísimo, el jardín más lindo de todo el vecindario. Pero tocó construirlo, tocó cuidarlo. ¿Sabes qué creció sin ser invitado y sin ser sembrado? Maleza. Así que la armonía no se da por sí sola, la armonía tú tienes que hacerlo, pero por sí sola se va a dar la maleza, que quiere justamente comerse la armonía. Así que toda armonía tiene que ser sembrada, cultivada y cuidada. Porque toda siembra va a tener su maleza, va a tener sus depredadores que quieren justamente comerse el fruto. Y hay 4 principios que quiero darte de cómo cultivar y cuidar la armonía. Así que, ¿está listo? ¿Sí? Meta el codo, acuérdese que no puede codear al de al lado. ¿Ok? Esfuérzate, punto número 1, esfuérzate más en amar y menos en cambiar las personas. Esfuérzate más en amar y menos en cambiar las personas. Usted se está dando cuenta que yo estoy usando 2 palabras como antónimos, ¿no? La primera de ellas es amar y la segunda es cambiar. O sea, o usted ama o usted cambia. Así que cada vez que usted tenga la tentación de decir a su esposa, cambie eso, recuérdese, es o la amo o la cambio. ¿Cuál está decidiendo usted tomar? Mira, hay 3 etapas del amor. Hay 3 etapas del amor, pero no todos llegan a la tercera etapa. La primera etapa es la etapa sapo. Perdón, la etapa príncipe-princesa. Póngame príncipe-princesa. ¿Dónde está príncipe-princesa? Príncipe-princesa. Ya, es la etapa príncipe-princesa. Esa es como la etapa, esa es la del embriagamiento.
¿no? Que es el enamoramiento, ¿no? Que hay mucho miento. Tú te mientes a ti mismo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Esa es esa etapa, ¿no? Uno se miente a sí mismo porque usted ve a la otra persona como un príncipe. Todo se ve bonito. Es como que usted no ve un solo defecto, ¿no? Usted está mintiéndose a sí mismo. O el enamora lo está mintiendo, ¿no? Porque usted está como embriagado, todo es perfecto. No, yo me imagino toda una vida así. Nosotros vamos a hacer el primer matrimonio que nunca vamos a pelear. ¿Sí ve cómo se miente? Enamoramiento. Entonces se ven perfectos, no se ven justamente ninguno de los defectos, pero el enamoramiento tiene un tiempo, se acaba. Hay un momento en que esa borrachera se pasa. Y usted recuerda cuando usted era mundano, sinvergüenza, y se le pasaba la borrachera. Que al otro día usted se da cuenta de todo lo que había hecho. Entonces viene la segunda etapa, que es la etapa sapo. Usted despierta del enamoramiento y ve la verdad. Y en esta etapa, la etapa en la que usted ve todos los defectos que en la primera etapa no se veían. Y las cualidades por ningún lado. Pero a nosotros nos enseña Hollywood, ¿no? Que usted, mujer, besaba a un sapo y se convertía en un príncipe, ¿no? Es al revés. Usted en el enamoramiento besa al príncipe y cuando se casa le aparece un sapo. Usted solamente ve defectos. Usted trata, usted en ese momento quita el amor y empieza a través del cambio a tratar, sea príncipe, otra vez parezcas al principio, sea príncipe, nunca lo fue, siempre fue un sapo. Lo que pasa es que usted no lo veía. Entonces, muchas de las relaciones, para decirte la verdad, la mayoría terminan en esta etapa. En esta etapa donde no fue, algo cambió, no fue como yo esperaba, no nos entendíamos, no se amaron. Porque todo el esfuerzo era buscando cambiarse mutuamente. Todo lo que estaban tratando de hacer siempre en la relación no era amarse, sino cambiarse, exigirse. Y cuando tú tratas de cambiar a una persona, vas a terminar cambiando de persona. No cambiando la persona. Es duro. Pero tú no puedes amar y cambiar al mismo tiempo. O haces el uno o lo otro. Entonces viene la tercera etapa. ¿Cómo se supera? Que es la etapa no veo. Pero no porque estoy borracho, no porque me estoy mintiendo, sino porque aprendo a amar. Yo aprendo a disimular los defectos y a enfocarme y resaltar lo bueno de la otra persona. Y es ahí cuando usted logra hacerlo. Ahora, usted normalmente cuando no tiene hijos nacen en esta etapa. Porque sus hijos, usted hasta les ve como un equipamiento los defectos. Pero a veces es más difícil verlo con el resto de los miembros de la familia. Acá usted decide no ver los defectos, usted decide cómo hacerlo, cuál es esa venda, usted cubre los defectos con amor. La venda es el amor. Empieza a ver la persona a través del amor. Proverbios 10:12 dice, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas, diga todas. Vuélvalo a decir, ¿cuántas? Todas. Otra vez, ¿cuántas? Todas. Las faltas. Eso quiere decir que si usted está viendo muchas faltas es porque no las está cubriendo todas. Entonces, ¿qué le hace falta para cubrirlas todas? Amor. Porque el amor cubre. Entonces, sí, es muy sencillo. Si ve muchos defectos en su cónyuge, el error es suyo. Porque no está cubriendo los suficientes. Ahora, diga, hay una diferencia, yo estoy diciendo defectos, diga defectos. Yo no estoy diciendo pecados. Porque el pecado produce destrucción. Todos vieron lo que lastimosamente todo el mundo está viendo alrededor del planeta Tierra en ese concierto de Coldplay. Ahora, si usted no sabe de qué estoy hablando, cambie el Nokia con culebrita y compre un smartphone, ¿ok? Pero es esta pareja que está en el concierto de Coldplay y de pronto el cantante llega y dice, bueno, vamos a saludar a algunos de ustedes y primeros que ponen en el Kiss Cam, ¿se acuerdan del Kiss Cam?
¿sí? Una parejita así abrazados en la etapa de enamoramiento, pero ellos sí mentían mucho más allá de lo que cualquier otra persona. Y están así abrazaditos y apenas se ven, el tipo la suelta, se esconde detrás. O sea, yo nunca había visto a alguien tan hábil para esconderse. Entonces todo el mundo quedó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si ese tipo hubiera actuado natural, no hubiera pasado nada. Pero como los dos sobreactuaron, ahora no dice, ¿por qué no actuar natural? Porque el pecado siempre va a hacer que tú te escondas. No hay nada que hacer. O sea, tú nunca vas a poder ser libre viviendo en pecado. Porque el pecado produce esclavitud. Entonces, nadie va a poder pecar y vivir con libertad. No, no, no. Y lo hicieron justamente porque eran amantes. Él, de hecho, era el jefe, esta era la empleada, y tenían una relación a escondidas, ¿no? Él teniendo esposos, ella teniendo otra relación por otro lado, y apareció. Entonces, lastimosamente, cuando se ve este video, lastimosamente se hizo tan viral que Natán lo vio. Entonces, usted puede creer desde entonces todas las preguntas que me ha hecho al respecto. Estoy que se lo mando a vivir a su casa por un tiempo para ver si usted le responde. Yo vuelvo y le respondo lo mismo. ¿Sí? ¿Pero por qué lo hice? Pues yo ya te dije por qué. Pero a todo lo que yo he podido llegar es a concluir con algo, decirle, Natán, el pecado siempre te promete, pero al final siempre te roba. Y el pecado es una semilla que de pronto tú lo practicaste, tú dijiste, no, no hay consecuencia. Ya se sembró. La consecuencia tarde o temprano va a salir. Y este hombre seguramente creyó que le iba a pasar muy rico sin darse cuenta que estaba caminando hacia perder todo en su vida. Ya se anunció que su esposa se quitó el apellido de él, que lo despidieron del trabajo donde estaba y que todo lo que había construido por largos años, por instantes de placer, simplemente desvaneció. Entonces, yo cuando te digo cubre defectos, nunca te estoy diciendo cubre pecados, porque el pecado no tiene que tolerarse. Y con pecado no estoy hablando, hay por ejemplo una persona que está en infidelidad y quiere continuar, tú no tienes por qué tolerar eso. Porque de hecho, esa vagabundería del otro te va a traer maldición a ti misma. ¿Entiendes? Y yo he visto parejas que lastimosamente uno está vagabundeando, y la otra no es capaz de poner límite y decir, hey, se respeta esta casa. Y viven en desgracia, porque el adulterio produce gran maldición. Y apenas toma la decisión de decir, ya no va a tolerar más, empieza a prosperar esta otra persona. El otro se hunde, pero esta empieza a prosperar. Entonces yo quiero que entiendas que el pecado no es lo que tú tienes que cubrir con amor, porque el pecado produce destrucción. El amor cubre todas las faltas. La cantaleta no, ahora sí puede meter el codo. La pelea no, el odio no, ¿no? Todo esto es motivo de disensiones, no de transformaciones. Cuando miramos la Biblia, nosotros no encontramos hombres de Dios que son usados y amados por Dios porque son perfectos, no. Nosotros nos damos cuenta que Dios los ama y los usa a pesar de su imperfección. Y nos damos cuenta con Abraham, que Abraham, el padre de la fe, pero que en 2 oportunidades, cuando llegó a una nueva ciudad, le dice a su esposa que se haga pasar por su hermana. Muchos dicen que por miedo, pero yo digo, qué valentía, ¿sí o no? O trate de llegar a usted a una fiesta del trabajo y dígale a su esposa, si preguntan usted mi hermana. Ese tipo era un valiente, ¿o no? Y le hizo caso a ella, imagínese cómo la tenía dominada. Todo era por miedo a lo que le pudiera pasar porque su esposa era muy hermosa. Entonces nos damos cuenta que perfecto no era. Nos damos cuenta de un Pedro que trata en un momento de convencer a Jesús de que no vaya a la cruz. O sea, eso quiere decir que todos nosotros seguiríamos separados de Dios. Que cuando Jesús le dice en su momento más difícil, ora, se queda dormido. Y que cuando Jesús es capturado y juzgado injustamente, lo niega 3 veces. Y ni mencionar a David, porque David sí creo que tiene, mejor dicho, el récord mundial de los que más metieron la pata. Pero a pesar de todo esto, Dios los escogió, a pesar de su imperfección y a pesar de que le habían fallado. Todo esto para decirte que Dios no renuncia a ti por tus defectos, sino que los cubre con su amor. Él cubre con su amor toda tu imperfección. Si Dios hace eso con nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con otros?
O sea, si Dios, siendo perfecto, no te dice cambie para ver si se puede esta relación, sino que te ama y te cubre con su amor, ¿por qué nosotros a otro que es igual de desastroso que nosotros si le exigimos un cambio para poder amarlo? ¿Por qué si Dios te ama de una manera incondicional, tienes tú que amar con una manera condicional? Los defectos de los que te rodean son tu oportunidad para verdaderamente amarlos y para que se evidencie qué tan bueno es tu amor. Dios no nos ama por lo que hacemos, sino a pesar de lo que nosotros hacemos. Deja de condicionar, deja de estar buscando el cambio en los demás. Y en lugar de ver el defecto de otros, usa esos defectos como una oportunidad para amarlos, para mostrar tu fidelidad y tu incondicionalidad. Mira, la armonía se alcanza cuando dejas de esforzarte en perfeccionar a otros y empiezas a usar tus esfuerzos para perfeccionar tu amor por otros. Usa tus esfuerzos para perfeccionar tu amor, no a otros. Y de una vez te digo, el que resuelve los defectos de los demás tomando distancia, construye su propia soledad. Vuelvo a repetirlo, el que resuelve los defectos de los demás tomando distancia, construye su propia soledad. Amén. Punto número 2. Sé misericordioso. Sé misericordioso. Y les voy a contar una historia que habla en Jueces 21:20. Es una historia bastante fuerte. Dice, así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa y váyase a la tierra de Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos, sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes, ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a su propia tierra, construyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Esto es lo que vamos a hacer en Nexus. ¿Ok? Vamos a hacer una fiesta, vamos a esconder los hombres, las mujeres van a estar ahí bailando, y de pronto llega cada uno, entra, se me lleva una, ¡tum! Va pasando por un lugar, matrimonio express, y se soluciona esta vaina. Oiga, lo que más me preocupa es que las que más aplaudieron fueron las mujeres de Nexus. Sí, que me roben, hágala ya, pastor. No espera la fiesta, que arranque la fiesta. Algunas ya se pararon de una vez. O sea, no muestre gana, tampoco. No muestre gana que... Bueno, acá, si usted ríe, así que usted hace un tiempo estaba ahí, hace poquito. Sí, a ver si se ríe, pero usted era ahí la primera que se paraba a bailar. Entonces, bueno, les voy a poner en contexto de lo que está ocurriendo en la historia, porque sé que la mayoría de ustedes, por no decir todos, no entendieron nada. El pueblo de Israel ya se había establecido en la tierra prometida, pero pasó un tiempo y nos dice que cada uno empezó a hacer lo que bien le parecía, o sea, se apartaron de Dios, empezaron a practicar el pecado. Y siempre que tú te alejas de Dios, lógicamente empieza a dar fruto el pecado y la destrucción, y este no fue la excepción. Se empezaron a ver las consecuencias y una de ellas empezó a haber un desorden de inmoralidad sexual terrible. Y había un levita, que era justamente la tribu de los que servían en el templo de los sacerdotes, que iba entrando a una ciudad de Benjamín, una pequeña población, con su concubina. O la concubina que era una especie de esposa, pero con menos derechos. ¿No? Eso no es bíblico. Miren, no todo lo que está en la Biblia es aprobado por Dios. ¿Lo entiende? No puede salir a buscar concubina. ¿Lo entiende? No todo lo que dice la Biblia era aprobado por Dios. Porque, ¿por qué se casaban con muchas? ¿Y cuáles eran las consecuencias? Siempre que había más de una mujer, que fue el diseño, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Y los dos, diga dos, se convertirán en uno solo. Ese es el diseño del matrimonio. Todo lo demás es tomarlo de Dios y cambiarlo. Y siempre a producir grandes consecuencias. Así que este hombre va con su concubina, llega a una población, van a pasar en la noche, llegan unos hombres de la población y quieren abusar de él.
Pero en lugar de abusar de él, abusan de su esposa toda la noche. Al otro día, la mujer cae muerta. Así que este hombre la toma, la descuartiza todo su cuerpo y la manda por las diferentes tribus de Israel. Miren lo que está ocurriendo en la tribu de Benjamín. Cuando todos vieron lo que había ocurrido, fue como que un despertar para Israel. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Así que todos se reunieron y fueron justamente contra Benjamín y empezó una guerra. Después de varias batallas donde varios murieron, finalmente llegaron a un punto donde exterminaron a casi toda la población de Benjamín, quedando con vida solamente 600 hombres. Pero en ese momento de la guerra, todas las tribus habían jurado que no iban a entregar sus hijas en matrimonio a esos hombres. Eso significaba que una de las 12 tribus, se iba a extinguir, porque Dios ya había establecido que ninguna tribu de Israel podía casarse con nadie que no fuera dentro de Israel. No podían casarse con mujeres de otros pueblos. Entonces eso prácticamente era condenarlos a la extinción. Y cuando finalmente se les acaba el calor y dicen, mire, vamos a perder a unos hermanos, vamos a exterminar a una de las tribus por este conflicto. Ahora, déjame decirte que el conflicto era complejo o no. Lo que ellos habían hecho es más grave que lo que a ti te han hecho. Pero a pesar de eso, ellos entendieron, si no nos dejamos robar, perdemos a un hermano. Así que la única manera de ellos resolver este conflicto era dejándose robar. Y entonces tomaron a sus hijas, hicieron una fiesta como la que me están rogando que hagan Nexus. Y los 600 hombres se escondían y entraban y cada uno se robaba a una mujer y la tomaba como esposa. Para los padres, para los hermanos era difícil ver esta situación, pero o se dejaban robar o perdían una tribu hermana. Todo para que entiendas que hay problemas tan grandes en las familias que la única forma de solucionarlos es dejándonos robar. Hay problemas tan grandes en las familias que la única manera de solucionarlos es dejándonos robar. Sí, de pronto tú has pasado por una ofensa de un miembro de la familia tan compleja. Tú dices, es que no puedo perdonar eso. Si no te dejas robar, estás permitiendo que se acabe la armonía. Y hay un momento en el que uno tiene que decir, si me siento a hablar de lo ocurrido, nunca podríamos ponernos de acuerdo porque lo que hizo no tiene explicación. Pero tú te dejas robar o se acaba la relación. O tú te dejas robar o extingues la tribu hermana de tu casa. Y eso justamente se llama misericordia. Misericordia es cuando tú te dejas robar a pesar de que no es justo y cedes tu derecho de justicia para salvar la relación. Hay relaciones que se acabaron porque prestaste dinero y nunca te lo pagaron. Pero lo cierto es que no te lo pueden pagar. Hay otros que de pronto fue una infidelidad en el matrimonio y el cónyuge ya está arrepentido. Vuelvo y hablo, está arrepentido. ¿Y qué es arrepentido? Arrepentido no es me siento mal, no, arrepentido es, está haciendo cosas para que esto no vuelva a ocurrir. Y está diciendo la verdad, porque una persona arrepentida deja de ocultar. Si sigue ocultando, no está arrepentido, tiene remordimiento. Porque el de remordimiento le teme a las consecuencias de su pecado. El que tiene arrepentimiento está dispuesto a asumir las consecuencias, pero quiere salvar la relación. Entonces hay una gran diferencia. Yo cuando sé que alguna persona está arrepentido, porque dice la verdad y se responsabiliza. Tiene remordimiento cuando todos sus esfuerzos es para no vivir consecuencias. Entonces empieza a justificarse, empieza a culpar a los demás, empieza a decir mentiras. No, ese es un sinvergüenza o es una sinvergüenza. Si está muy arrepentido, hable con verdad, asuma las consecuencias y diga, ¿sabe qué? Quiero aprender de mi error para que jamás vuelva a ocurrir. ¿Y es posible? Sí es posible. Pero si ya el cónyuge está mostrando un arrepentimiento, un cambio de amistades, un cambio de trabajo, un cambio de cualquier... y está siendo más transparente, está rindiendo cuentas, está haciendo algo al respecto, la única manera en que ese matrimonio puede salir adelante es si el cónyuge que fue víctima se deja robar. De pronto es una ofensa que se dijo, que te dolió demasiado, es que ¿cómo se atrevió a decirme eso? Déjate robar. Porque las palabras lastimosamente no se pueden recoger. Cultivar la armonía no es fácil. Porque es solamente para valientes, no es para cobardes. Pero si tú no lo haces, vas a extinguir una de las tribus. Así que déjate robar.
Y quiero contarte una historia que me la contaron hace tiempos a mí y siempre me impactó, y es la historia de la cabra montañés. Las cabras montañeses viven, imagínate lo que son los caminos donde ellas se paran. Cuando tú miras, tú dices, no puede ser que puedan caminar por ahí. Pero hay oportunidades en que se encuentran las dos yendo en direcciones completamente opuestas. Y cuando se encuentran así en direcciones completamente opuestas, empiezan a darse cabezazos como diciendo, quite, no, quite usted, quite, no, quite usted. Pero si lo siguen haciendo, eso significa que las dos van a terminar en el precipicio. Entonces, hay un momento en que una de las dos se acuesta en el piso y deja que la otra le pase por encima. ¿Sabes cuál es la que se acuesta en el piso? La mayor, la más madura. Todo esto para decirte que si no actúas de una manera más madura, vas a terminar perdiendo esa relación. De pronto no eres el que se merece acostarse y dejar que el otro te pase por encima, pero puedes ser el más maduro dentro de la pelea. Punto número 3. Comunícate. Comunícate. La comunicación es supremamente importante. Y Mateo 18, versículo 15, nos habla a nosotros de justamente qué hacer cuando un hermano peca contra nosotros, metió la pata contra nosotros. Acá no está hablando que cuando un hermano tiene un defecto, ¿no? Porque el defecto ya lo vimos, usted lo cubre con amor. Acá estamos hablando de pecó contra nosotros. Y nos dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o de 3 testigos. Si se niega a hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Este versículo o estos versículos nos hablan de aquello por lo que normalmente nosotros justificamos una distancia con hermanos. Y es, no, es que él la embarró conmigo, el pecado, lo que él hizo estuvo mal, entonces estoy tomando distancia, ¿no? Y muchos dicen eso. Pero acá Dios nos dice cómo lidiar con el pecado. Y nos está diciendo, antes de tomar distancia hay ciertas cosas que tú, que eres la víctima, tienes que hacer para que Dios diga, ok, puedes tomar distancia. Si tú no haces estos pasos previamente, Dios te dice, ¿y usted quién le dijo que podía tomar distancia? No es que él pecó contra mí. ¿Quién le dijo que podía tomar ya distancia? O sea, delante de Dios, el ofendido tiene una responsabilidad. No, pero no es justo. Ay, mijito, con justicia no se construiría ninguna relación. O sea, Jesús tuvo que tomar su lugar y el mío para que haya relación. Así que las relaciones en la familia, si usted busca con justicia, se acaban. Porque vivimos en un mundo que es injusto. Y con personas que a pesar de esforzarnos en ser justos, somos injustos. ¿Quién de acá es padre? Levante la mano. ¿Quién de acá se esfuerza un 400% con ser justo con sus hijos? Uy, algunos bajaron la mano. Pero ¿quién lo logra? No, uno se esfuerza con estos chinos en ser el mejor papá del mundo y a pesar de eso, uno termina siempre frustrado, ¿o no? Así que con justicia solamente se acaban las relaciones, jamás se construyen. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? El ofendido debe buscar al ofensor. Ay, fuera de que él pecó contra mí, ¿me toca buscarlo? Sí, pero Jesús lo buscó a usted, a pesar de que usted pecó contra él. Así que Jesús no le está pidiendo que usted haga algo que él no hizo primero. Y va a ser contra lo que queremos. Porque lo que queremos es, si metió la pata al otro, por lo menos que me venga a buscar. No. Te toca a ti buscar. Ante el pecado de nuestro hermano, solamente podemos tomar distancia después de haber intentado una confrontación bíblica. Y si no hay arrepentimiento. Y la confrontación bíblica tiene los siguientes pasos. Paso número 1. Ve a solas. Ve a solas. Y yo quiero que entiendas esto. Cuando tu hermano peca contra ti y tú le cuentas a todo el mundo ese pecado, tú pecaste. Tú difamaste a un hermano. Y lo que te dice a ti primero es, ve a solas. ¿Por qué a solas? Porque a pesar de que haya pecado contra ti, cuando tú involucras personas, tú agrandas el problema y tú te haces ofensor. Ay, acá le estoy hablando a los casados.
sobre todo a las mujeres, que pelean con el esposo y llaman y le cuentan a su familia, a su hermana, al gato, a todo el mundo. No, de una vez te lo estoy diciendo a ti. Cuando tú peleas con tu esposo, a la última persona que tú le vas a contar esa pelea es a tu familia. ¿Por qué? Porque tú vas y le cuentas a tu mamá, no, y mire, me hizo esto y me sacó la lengua, y después llamas a tu hermana, no, y me sacó la lengua, y después llamas al gato, miau, 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 y a toda la familia le cuentas. Y después tú te perdonas con tu esposo y se te olvida, pero tu familia ¿cómo queda? Y después tú, ay, no sé por qué mi mamá, mi hermana y el gato no quieren a mi esposo. Usted le acabó la imagen, se la destruyó. Entonces, sí, él puede haber pecado, pero su pecado es peor. Porque usted le está destruyendo la imagen con un montón de personas que ¿quién la va a recrear? Entonces, siempre que tú peleas con tu cónyuge, traten de resolverlo solo. Si no, vayan a una persona que sea espiritualmente madura, que no vaya a tomar lados, que sea neutro en la situación, que no vaya a quedar cargado con el uno o con el otro, y busquen que sea un mediador, no a papá, mamá. De hecho, dígale a su papá y a su mamá, si peleamos, usted no se va a enterar. Ay, pero ¿por qué? No se va a enterar. Ay, pero yo le digo que no se va a enterar. De una vez corte eso, porque ahí se va a meter el diablo para producir división y para acabar con la armonía. ¿Lo entiende o no lo entiende? Entonces ve a solas. Pero también ve a solas significa que si usted está viendo que hay un problema entre dos, usted no se meta porque es que hay muchos que se empiezan a meter en conflictos que tienen que resolver entre dos. Usted no es el Superman de las relaciones ajenas. Entonces ve a sola, cuida de la imagen, confronta con amor y le dice a tu hermano, mira, yo quiero hablar contigo, esto que tú hiciste, bíblicamente está mal, tú pecaste contra mí. Y nos dice, si en ese momento el otro dice, tienes toda la razón, perdóname, ¿cómo puedo retribuirte? Se salvó la relación. Se salvó la relación. Pero imagínese que usted fue y le contó a todo el mundo y esa persona después viene, oye, perdóname, yo fallé, acá te quiero retribuir, te quiero compensar por lo que hice, y usted ya le acabó la imagen con un montón de gente. ¿Entiende por qué tienen que ir a solas? Porque a ti te gustaría que hicieran lo mismo. Haz con otros como te gustaría que hicieran contigo. Número 2, si la persona cogió a pesar de que te fuiste a solas, no hizo caso, dice que ve con uno o con dos testigos. Vas a meter dos personas espiritualmente maduras, no metas inconversos porque no van a entender las cosas. Y entiéndelo, si no tienen la sabiduría de Dios, no tienen la sabiduría de Dios. Entonces busca dos personas que tengan la sabiduría de Dios y llévalos y dice, mira, traje a ellos dos, porque como tú y yo no podemos resolver, entonces ellos dos van a servir como testigos. Mire, es que él me pecó contra mí de tal manera. Puede ser que los dos testigos digan, no, tú estás equivocado, tú fuiste el que pecaste contra él. Entonces te van a ayudar a ti a ver. Pero nos dice que si a pesar de que tú llevaste uno o dos testigos no funcionó, entonces viene el tercer punto que es involucra la iglesia. Pero cuando dice involucra la iglesia no es que tú, pastor, necesito un momentico el micrófono al final del servicio para contarle a todos. No, es involucra las autoridades de la iglesia. En ese momento tú ya puedes ir a un líder. Si es muy grande el problema, pasa a ir al pastor. Donde tú dices, mira lo que pasó, esto pasó bastante grave. Y ya las autoridades de la iglesia se van a involucrar para decir, hey, mira, tata, si ni siquiera las autoridades de la iglesia le hace caso, ya ahí sí, tú puedes tomar distancia. Porque nos dice, trátalo como si fuera un incrédulo. Ahora, ¿cómo se le trata a un incrédulo? Usted le dice, hijo del diablo. No, nada de eso. A un incrédulo es entender, si ni siquiera la iglesia le hizo caso, claramente esta persona no entiende la autoridad que viene de Dios. Es una persona que a pesar de venir a la iglesia todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Porque una persona que le entrega su corazón a Jesús entiende la autoridad. Porque sabe que Jesús le dio la autoridad a su iglesia. Y que cuando una autoridad de la iglesia habla y usted desobedece, usted se está rebelando contra Dios, no contra esa persona. De la misma manera, como si usted a un policía le dice frene y usted no le hace caso, usted no se rebeló contra esa persona, usted se rebeló ¿contra quién? Contra la autoridad, se rebeló contra todo el departamento de policía, se rebeló contra los Estados Unidos de América, contra toda la autoridad. Igual funciona el reino de los cielos. Entonces, si esa persona no identifica, usted va a asumir, esta es una persona que todavía no ha tenido la revelación de Jesús.
va a tomar distancia, va a entender que Él no entiende lo que usted entiende y va a orar para que la persona tenga un encuentro con Dios. Hasta que Dios no ore en esa persona, no se puede esperar absolutamente nada. De hecho, eso va a mostrar por qué esa persona está pecando. Porque usted no puede obedecer a Dios sin Dios. Esa persona todavía no tiene a Dios en su corazón. Amén. Y cuarto y último punto, deja las excusas. Deja las excusas. Primera de Juan 4:20 dice, si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Y dice, wow, tan fuerte eso, sí. En la forma que tú tratas a los que están frente a ti se evidencia que tanto tú amas a Dios. En la forma en la que tú tratas a los que ves se evidencia que tanto tú amas al que no ves. Mira, algo curioso es que los religiosos dicen amar mucho a Dios, pero odian a todo el mundo. Y los únicos que Jesús siempre andaba denunciando, a los que les daba duro, no eran los pecadores, eran los religiosos. Que decían, ustedes no hacen más que hablar mi palabra, pero andan odiando a todo el mundo. Mira, un religioso es alguien que tiene excelente relación con Dios, supuestamente, pero nadie más le habla. Es una persona conflictiva. No sea esa persona. No sea esa persona que todo el tiempo anda hablando Biblia, pero que no la está viviendo y no la está practicando. O sea, que se vea su amor a Dios por la forma en que usted ama a los demás. Mire, es algo que yo me estoy retando siempre que yo veo a una persona, aún por ejemplo usted, el mesero que lo atendió mal, vea a Jesús en ese mesero. Vea a Jesús en ese mesero. Ok, esto es una oportunidad de mostrarte que yo te amo. Cuando usted pelea con su esposa y usted quiere darle la espalda, mejor dicho, dormir nalga con nalga sin mirarse, en ese momento dígale a Dios, sabes que te voy a mostrar que te amo. Y voltéese y déle una palmada en la nalga. Y dígale, perdonémonos, amorcito mío, pero sin darle la palmada en la nalga. Dice, si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Hermano, ¿pues le cayó un billete o qué encontró ahí o qué? No, ya sale que lo vean. Bueno. Si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuál es el mandamiento? Si tú amas a Dios, entonces ¿a quién tienes que amar? Y si tú no amas a tu hermano, ¿a quién no estás amando? Siempre vemos personas dando disculpas, ¿no? Es que ellos sí tienen un matrimonio lindo porque es que su esposo sí es especial. Ok, o sea, lo suyo no es por culpa de los demás. Mire, lo suyo no es por culpa suya. Porque con uno solo en la familia que empieza a hacer lo correcto, ya empieza a ocurrir una transformación. Ahora, yo te lo voy a decir. Amar no es cambiar a otros, pero amar cambia a otros. Y ahí está el secreto. Dios no te cambia para amarte. Dios al amarte te cambia. Y cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo Abel, y estaba en esos meses de embarazo en que son complejos, ¿no? Porque usted respira y respira muy duro. Usted parpadea porque tiene que parpadear tan duro. Esos momentos así, ¿alguna vez ha pasado alguien por esos momentos difíciles? Sí, sí. Sirven para desarrollar el carácter de Jesús. Yo lo desarrollé en esos días. Y entonces algo que ella tenía era que todo lo que yo le corregía, ella cogía y estallaba y me peleaba. Me decía, deje de corregirme. Pero podía ser como, ay, quedó un poquito salado el arroz. Ay, esa corregidera suya. Todo, yo no podía decir nada porque era una pelea. Y entonces yo trataba de explicarle a ella, pero no, como tratar de que ella entendiera que estaba siendo bastante impaciente e intolerante conmigo. Y no lográbamos salir de ahí. Entonces yo llamé a mi pastor y pedí consejería pastoral. Sí, tu pastor es capaz de pedir consejería pastoral. Lo que tú no estás haciendo. Porque yo he entendido que si yo no rindo cuentas a una autoridad,
sería la peor de las autoridades, ¿o no? Entonces pedimos consejería. La cosa estaba tan mal que nos fuimos en 2 carros. Imagínense, en 2 carros. Nos fuimos así y llegamos y nos mirábamos así esperando a recepción a que nos atendiera el pastor. Y cuando llegamos, yo dije, finalmente el pastor le va a decir, le va a hacer entender a mi esposa lo equivocada que está. Y le contamos todo, ¿no? No, mira, es que ya cualquier cosa que yo digo, no, que no me puedes corregir, no, que me puedes corregir. Y ella le dice, es que me anda corrigiendo todo el día. Y yo, pastor, explica. Y se voltea mi pastor. El pastor Frank me mira y me dice, te queda prohibido corregirla. ¿Qué? Y me dice, mientras has estado acá la has corregido 5 veces, así que te queda prohibido corregir. De hecho, ¿sabes qué? Voy a ser generoso. La puedes corregir 1 vez al año, así que escógela bien. Oiga, cuando yo oí esto, yo dije, esta sí que es la peor de las instrucciones. Y yo le dije, pastor, lo que tú me estás diciendo no tiene sentido, pero yo te voy a hacer caso. Yo he entendido que con la autoridad usted no discute, usted obedece. Esto es la peor instrucción y consejo que yo he escuchado en toda mi vida. Pero yo me sujeto a ti, lo voy a hacer. Voy a escogerla muy bien. Oiga, de ahí en adelante, cada vez que yo le voy a corregir, yo no puedo gastarle el año por esto, ¿no? O sea, tiene 1 al año. Usted no la va a gastar por un arroz salado. Usted come el arroz salado, le echa un poquito de azúcar y o no la va a guardar para algo más importante. Y así empezó a pasar el tiempo y cada vez que yo le iba a corregir, no, en esto tampoco la puedes gastar, Pedro. O sea, sé buen administrador de tus correcciones, ¿o no? Oiga, tengo acumuladas como 10 correcciones porque los últimos 10 años no las he usado. Hoy las uso todas. Pero el tema es, cuando dejé de corregirla, ella se empezó a sentir tan amada que lo que yo no había logrado que ella cambiara en años de matrimonio, ella simplemente lo empezó a cambiar. Y ahí comprendí que cambiar a alguien no es amarlo, pero amar a alguien sí es cambiarlo. No hay excusas. Hay muchos que caminan por la vida justificando por qué tienen mal todas sus relaciones. Es que yo no tengo un matrimonio lindo como el de ellos porque él sí es especial con ella, pero a mí me tocó uno que no es especial. No, es que ellos sí son buenos amigos. Yo no tengo ningún amigo, pero es que ellos sí, es que yo no encontré un amigo fiel como él. No, es que ella sí es cercana a sus hijos porque sus hijos sí la honran. ¿Te puedo decir algo? Sí, de todas formas te lo voy a decir, pero te quiero preguntar, ¿te lo puedo decir? ¿Están listos todos para alistar sus oídos? Haga así porque necesito que esto lo oiga. Una relación donde uno hace sentir culpable al otro es una relación de abuso. Es una relación de abuso. Entonces yo quiero que oigan, por ejemplo, los padres que tienen hijos ya que se fueron de casa, que llegan a visitarlos y cuando llegan a visitarlos, como nunca viene, pero bueno, hoy se dignó a venir, estás abusando a tus hijos. Te están visitando. Sé agradecido. Hazlos querer volver a casa. Les das un regalo. Finalmente di un regalo porque como nunca da, esa es una relación abusiva. Porque tú todo el tiempo estás haciendo llenar de culpa a los demás. Y muchas veces, como saben que somos cristianos, entonces se aprovechan para hacernos sentir culpables. Pero te voy a decir, ¿quién es el que hace sentir culpable? No es el Espíritu Santo. ¿Quién es? El diablo. Deja de actuar como el diablo. Deja de imitar a Satanás. No hagas sentir culpables a otros. Porque estás abusando. Hazte responsable tú. En vez de estar buscando cómo cambiar a otros para que tu relación mejore, más bien analízate tú. ¿Qué puedo hacer para que esta relación sea más agradable para los demás? Y cuando vienen a visitarte los hijos, no es... nunca vienen, no es... hola, porque esa es tu parte. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que vengan. Hazlos sentir
De tal manera tan especial que cuando ellos salgan, ellos digan, ¿sabe qué? ¿Qué tan poco venimos a la casa de mis papás y tan rico que la pasamos? Yo quiero seguir viniendo. Esposas, cuando llegue su esposo otra vez llegando tarde, no es, ay mi amor, qué bueno que llegaste, ven. Padres con sus hijos, hijos con sus padres, esposos con esposas, esposas con esposos. ¿Por qué no nos responsabilizamos nosotros para construir un lugar donde otros quieren llegar? Deja las excusas, deja de señalar y empieza a responsabilizarte. Y que Dios te bendiga. Sabemos que acabas de disfrutar de este mensaje. Lo más importante es que lo vivas al máximo. Y recuerda, si pasas por Miami, te esperamos en Full Life. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que estés bien.